Hola, hola a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas hoy día domingo a este espacio que tenemos destinado para estudios o reflexiones de diversos defectos psicológicos. Hoy, como pueden ver, vamos a estar observando algunos detallitos de ese yo de la ira. Es un yo bastante grande, enorme diría yo, porque es una cabeza de legión. Pero bueno, vamos a tratar de ver pues algunos detallitos, cómo este se relaciona con otros defectos psicológicos, cómo nosotros pues podemos trabajar este defecto en nuestra psicología para que pues así lo vayamos eliminando, para que vayamos pues avanzando en liberar esas virtudes, esas fuerzas que están atrapadas o condicionadas por este defecto psicológico. Vamos antes de iniciar como siempre a compartir en los diferentes grupos de WhatsApp, en las diferentes redes sociales, para que más personas, más compañeros se puedan unir a esta transmisión del día de hoy. Si ustedes gustan, también pueden compartir en sus redes sociales y así pues podemos llegar a más personas. Pero mientras se van conectando más compañeros, ahí pues les vamos dejando la invitación, porque siempre pues ingresan personas nuevas a estas reflexiones. La invitación para que nos acompañen en las conferencias del curso, Conocimiento de sí mismo, las cuales en su fase A las damos todos los jueves y sábados a las 7 de la noche hora Colombia. En su fase B las damos todos los martes en el mismo horario. Los lunes tenemos un espacio destinado a prácticas guiadas. Miércoles y jueves tenemos horario de fogueos, que es un espacio de preparación para instructores. Y pues todos los domingos, como el día de hoy, estamos haciendo estudios o reflexiones de diversos defectos psicológicos. También todas estas actividades se dan a través de Google Meet, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la descripción de este video los enlaces al grupo de Telegram, al grupo de Instagram y bueno, allí nosotros estamos enviando constantemente las informaciones referentes al curso, los enlaces para que puedan conectarse a las transmisiones en vivo o incluso ver las conferencias, diferentes actividades por diferido, ¿sí? Bueno, por aquí estamos finalizando de compartir. Con respecto a este tema que vamos a estar trabajando, este yo que vamos a estar estudiando el día de hoy, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, la pueden ir dejando ahí en el chat, que al finalizar siempre tenemos un espacio para leer esas preguntas, responder esas preguntas, aclarar las dudas que ustedes puedan tener y también pues profundizar en aquellas comprensiones que ustedes nos puedan aportar, ¿sí? Que siempre pues nos sirven para ampliar nuestra visión con respecto al tema que estemos tratando.
Bueno, saludamos a los compañeros que ya comienzan a conectarse. Por aquí nos saluda Javier Ángel desde Venezuela. Iván también nos deja sus saluditos. Isaac Charles nos saluda desde República Dominicana. Héctor Regalado nos dice buena noche, muy buen tema para hoy. Bueno, sí, realmente, realmente. Hoy pues vamos a estar viendo las repercusiones muy negativas, las consecuencias muy negativas que pues nos deja este defecto psicológico, cómo este defecto psicológico nos trae consecuencias a nivel físico. Eso está pues bien datado, ¿no? Bien documentado cómo nos trae esas repercusiones negativas en torno a lo que es nuestro mundo exterior y también pues en torno a lo que es nuestro trabajo interior y la relación con nuestro ser, ¿sí? Vamos a estar viendo pues algunos detallitos. Recordemos que pues vamos a trabajar este tema de una forma muy general porque estamos hablando de una cabeza de legión, ¿sí? Recuerden que pues están esos 7 pecados capitales, como les dicen, esas 7 cabezas de legión, esos 7 yoes causa, y la ira pues es uno de ellos. Entonces es un defecto pues bastante grande, es el papá, ¿no? De miles o millones de otros defectos o de otros detallitos que nosotros tenemos en nuestra psicología. Pero vamos a estar viendo algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a ir desestructurando ese defecto psicológico, ¿sí? A que vayamos viendo, observando, descubriendo, comprendiendo sus detalles y su relación con otros defectos, ¿sí? Y bueno, muchas cosas importantes que tenemos que observar para comprender, para que pues podamos avanzar en torno a la eliminación de este yo. ¿Sí? Por aquí pues también siguen los saluditos, nos saluda María Teresa Viloria, nos saluda también Guillermo Amaro y Iván Laos nos saluda desde República Dominicana. Bueno, pues vamos a ir iniciando con este tema del día de hoy. Otra cosa también importante que siempre lo recordamos es que pues estas reflexiones que nosotros vemos acá son referencias, o sea, nos sirven si nosotros las utilizamos como una referencia, ¿sí? Las utilizamos para ampliar, ¿no? Nuestra visión. Si nosotros tomamos estas reflexiones y comenzamos pues a aprender de todos estos yoes, a pues embutirnos en nuestra mente, en nuestra memoria, todos estos conceptos sin haber hecho el trabajo de muerte psicológica, de autoobservación, de enjuiciamiento para comprender y luego de petición de eliminación de esos defectos psicológicos, pues uno realmente lo que está alimentando son yoes psicólogos, ¿no? Yoes incluso que se van a aprovechar de una manera u otra de todos estos conceptos y este aprendizaje que estamos haciendo con respecto a estos defectos psicológicos. Y eso no nos sirve para avanzar en nuestro trabajo interior ni para despertar nuestra conciencia. Más bien nos puede servir para despertar una infraconciencia, ¿sí? Entonces, pues esa es la recomendación, que nosotros tomemos estas reflexiones, estos detallitos que vamos a estar viendo acá para pues trabajarlo en nuestra propia psicología, ¿no? Para buscar en qué momentos, en qué instantes, cómo se han manifestado esos defectos psicológicos en nosotros mismos, buscar las particularidades de nuestro propio yo de la ira en este caso. Sí, porque como les decía, lo que vamos a estar viendo aquí es algo como que muy general, ¿no? Entonces, en ese trabajo particular de muerte psicológica que nosotros vamos a estar haciendo, pues allí vamos a rescatar la sabiduría y a eliminar ese defecto psicológico de nuestra psicología. Sí, aquí no queremos pues que ustedes solamente vengan a aprender de yoes o de defectos psicológicos y que entonces comiencen a reprimir o comiencen a actuar, ¿no? De la forma que se entiende que se debería de actuar en base a los conceptos que pues estamos escuchando acá, ¿sí? Sino más bien que haya pues una verdadera reflexión, un verdadero estudio, verdadera autoobservación para el descubrimiento, enjuiciamiento, para la comprensión y petición de muerte, para que esos yoes sean eliminados. Bueno, entonces vamos a iniciar con este pequeño estudio que traemos para el día de hoy. Esperamos que ustedes pues nos complementen con las comprensiones. Sin lugar a dudas, pues todos sabemos lo que es la ira.
Todos en algún momento pues hemos experimentado esos estados de ira, esos estados de enojo, ¿sí? O sea, no podemos decir, ninguno de nosotros podemos decir como que nunca se nos ha manifestado la ira. En algún momento se nos ha manifestado, ya sea de una manera u de otra manera. Que hayamos observado esa ira para pues descubrir los detallitos, para descubrir cómo se nos manifiesta, para descubrir cuáles son sus detonantes, pues ya es otra cosa. Pero sí, todos nosotros hemos experimentado ese estado de ira en mayor o en menor medida. ¿Sí? Cuando hablamos de la ira, estamos hablando de una emoción. Este defecto psicológico aún así utiliza todos nuestros centros, se manifiesta a través de todos los centros de la máquina humana, de la mente, de la emoción, del cuerpo físico, del instinto, incluso hasta del sexo, pues tiene, digámosle que su foco central en lo que viene siendo pues la emoción. Incluso se cataloga este defecto como un sentimiento, ¿sí? Sentimiento que viene siendo como una mezcla entre emoción y mente, ¿no? Entonces ahí vamos, recuerden que hay una retroalimentación cuando se mete la emoción que viene siendo ese fuego, viene siendo esa energía, aquello que da pues el impulso, y entonces la mente que viene siendo como ese aire que aviva pues ese fuego, ¿sí? Entonces eso pues lleva o genera esa acción, ¿sí? Que es lo que pues luego ya termina uno haciendo, termina uno diciendo o termina uno pues omitiendo. Entonces sí, estamos hablando de esa emoción o ese sentimiento que viene en base pues a muchas cosas, viene en base a la indignación, que pues es como está reforzado por ese sentimiento de injusticia, ¿no? Algo que nos hicieron que no debió ser, algo que pasó que no debió de ser, que pues nosotros entendemos que fue injusto, ¿sí? Ese enfado, también pues esa rabia que moviliza a la acción o también pues a la omisión. Vamos a ver pues algunos detallitos de eso. Otra definición que nosotros podemos darle a la ira es que pues es el mal uso de la fuerza. Ustedes se van a dar cuenta que cuando estamos en un estado de ira, pues nosotros tendemos a ser, digámosle así, exagerados en torno a cómo hacemos las cosas, a cómo decimos las cosas. ¿Sí? Incluso hasta en sutilezas, pues hay un mal uso de la fuerza, porque muchas veces uno omite hacer algo, dígase, no sé, que la pareja no hizo algo que nosotros queríamos que ella hiciera y pues nosotros empezamos a ignorar a la otra persona. Ahí se puede decir que no estamos haciendo nada, pero aún así con esa omisión y lo que hay detrás de esa omisión pues se está maltratando a la otra persona, incluso se está haciendo sentir mal a la otra persona, se busca chantajear a la otra persona, se busca manipular a la otra persona y bueno, ahí encontramos ese mal uso de la fuerza, ¿sí? O pues ya cuando hablamos de la acción, nosotros estamos en ese estado de ira y tenemos una taza de café y la vamos a poner en la meseta y lo que hacemos es que la tiramos. Le vamos a hablar a otra persona y terminamos hablándole duro, terminamos hablándole con un tono discordante, ¿sí? Terminamos empujando a la otra persona y así sucesivamente. Entonces, sí, la ira pues es eso, es también el mal uso de la fuerza. ¿Mm? Allí pues vamos a ver también que esos estados de ira surgen cuando nosotros no conseguimos aquello que queremos en cualquier aspecto o vertiente que sea. Y cuando yo me refiero a que no conseguimos aquello que queremos, pues estoy hablando de las legiones de defectos psicológicos que nosotros tenemos en nuestro interior. Cada yo, cada defecto psicológico quiere algo, desea algo. Ustedes vieron incluso en la conferencia número 15, hablamos de ego, personalidad y esencia, pues ustedes vieron que el yo es deseo. Cada yo desea algo y la primera manifestación de un yo pues es un deseo. ¿Qué significa esto? Que pues como cada yo quiere algo, cuando el yo, cualquiera que sea, no consigue aquello que quiere, entonces ahí viene esa frustración. Entonces ahí viene ese desagrado, ahí viene ese enojo, ahí viene ese enfado, ahí se manifiesta esa ira que va a querer actuar, que va a querer forzar para que entonces el yo consiga lo que quiere conseguir. ¿Sí? Entonces, cada defecto psicológico pues tiene, ¿no?
tiene relación con este yo de la ira y se va a dar en esos aspectos que el yo no consiga lo que quiere o lo que desea. Y pues son millones de defectos psicológicos que nosotros tenemos. Cada uno de esos yoes pues desea algo en específico. Entonces ahí podemos ver el gran alcance que tiene pues esta ira, ¿no? Y cómo se va a relacionar con todos esos yoes, con todos esos defectos. Cualquier defecto psicológico que nosotros llevemos a meditación, pues siempre uno tiene como que hacerle esa relación, ¿no? Cómo se relaciona con esas cabezas de legión y todos, obviamente, cuando uno lo pasa por esa parte de relacionarlo con la ira, pues vamos a encontrar, ¿no? Que hay algo que moleste ese yo, que hay algo que incomode ese yo. Y pues está directamente relacionado con la no consecución de aquello que pues el yo desea, ¿sí? Em, bueno, vamos a ver pues que este defecto psicológico de la ira está relacionado con lo que es el centro motriz, ¿sí? Centro motriz. Y ese centro motriz o ese centro motor pues está relacionado con las palabras, con las obras y con las omisiones. Y lo mismo que le decía, la ira pues es el mal uso de la fuerza. Entonces vamos a ver cómo pues cuando este defecto psicológico se manifiesta pues nos impulsa a eso, nos impulsa a mal utilizar esa fuerza a través de las palabras, a través de las acciones y a través de las omisiones. ¿Sí? Entonces, este defecto psicológico pues siempre va a buscar forzar, utilizar esa fuerza. A veces uno piensa que no tiene fuerza para hacer ciertas cosas hasta que la ira se manifiesta, ¿no? Y termina uno pues haciendo de mala gana, de mala manera, aquello pues que tenía que hacer o aquello que la ira pues va a hacer también como que para desahogarse, ¿no? En ese malestar que siente. Termina uno entonces hiriendo a otras personas, dañándolas con ofensas, dañándolas con ironías, dañándolas con sarcasmo, ¿sí? Dañándolas también con la palabra. También, bueno, ya con la palabra lo había dicho, dañando a esas personas con la acción, cuando uno pasa pues a empujar a una persona, cuando uno pasa a maltratar a otra persona, ya pues uno pasa a pegarle a otra persona, cualquier forma que uno tenga pues para forzar, ¿no? Uno quiere también pues castigar a esa persona que viene siendo o la ve uno como el foco o como la raíz de esa frustración, de esa ira que yo estoy sintiendo, ¿no? Que me pues hace sentir tan mal en estos momentos. Hay otras formas también muy sutiles en las cuales la ira se puede manifestar, como a través de la manipulación. Entonces ahí yo busco pues mal utilizar esa fuerza en pos de violentar pues los sentimientos de la otra persona, haciéndola sentir culpable, haciéndola sentir pues vergüenza, ¿no? Para modificar la acción de esa otra persona, llevarla a actuar como yo quiero que actúe, que me complazca, que haga lo que yo entiendo que se debe de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, para que entonces ahí se disminuya lo que viene siendo esa ira, ¿sí? Hay también, les decía ahorita, que hacer pues esa relación pues de la ira con respecto a los demás defectos psicológicos. Si nosotros vemos la relación que existe entre esta cabeza de legión con las demás, pues efectivamente, ¿no? Vamos a encontrar allí pues muchísimos detalles que nos ayudan a avanzar en torno a la eliminación de este defecto. Si nosotros vemos cómo la ira se relaciona con la gula, sabemos que la gula pues es una exageración. Usualmente pues uno como que la relaciona con el comer, el beber, bueno, sí, incluso pues haciendo ahí la relación con ese aspecto, ¿no? de la comida, pues vamos a encontrar cómo, por ejemplo, cuando nosotros no obtenemos aquello que queremos, en torno a lo que vamos a comer o a lo que vamos a beber, pues entonces ahí surge esa ira. Porque la ira viene siendo como una defensora, ¿sí? La ira lo que busca pues es proteger al yo, proteger a los intereses del yo, que el yo al fin y al cabo pues pueda conseguir aquello que quiere conseguir, aquello que le satisface. ¿Sí? Entonces uno va a un restaurante y uno pide tal o cual comida y le traen algo que a uno no le gusta o le traen algo pues, que no está bueno o es lo que uno no esperaba, entonces pues ahí se molesta uno y termina pues haciendo el reclamo incluso de mala manera. Pues vamos a ver ahorita que pues esto no tiene nada que ver
o no deberíamos nosotros entonces de irnos a la otra polaridad, ¿no? Que es la polaridad del miedo y que cuando tengamos que hacer un reclamo entonces no lo hagamos, ¿no? Eso no es lo que queremos, pero sí queremos ver cómo pues este defecto psicológico haciendo mal uso de nuestra fuerza pues nos lleva a exagerar, nos lleva pues a complicar muchas situaciones, ¿no? Que pues con calma nosotros y con cierta rigidez incluso nosotros podríamos fácil resolver, ¿sí? Pero sí, una vez pues yo daba un ejemplo de que pues uno viene de la escuela y llega a la casa y pues está esperando encontrar alguna comida que los papás hayan hecho, ¿no? Y pues le guardan otra cosa, una comida que a uno no le guste. Eso le genera a uno frustración porque uno tenía una ilusión, uno tenía un deseo, ¿no? De que le guardaran otro tipo de cosas. Entonces ahí se manifiesta esa ira. Ahí pues uno ni siquiera quiere comer o termina pues tirando la comida o termina pues haciendo una queja, haciéndole un reclamo a los papás y así sucesivamente, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, relacionamos la ira con la pereza, pues vamos a ver cómo nosotros podemos estar descansando, podemos estar durmiendo, podemos estar con el teléfono en la mano y si alguien viene e interrumpe esos momentos de ocio, ¿sí? O si alguien nos manda a hacer algo que tenemos que hacer cuando pues estamos ahí muy metidos en las redes sociales, pues entonces ahí surge la ira. Ahí pues se molesta uno, ¿no? Se molesta, sale la ira a defender pues esa pereza, ¿sí? Ah, es que yo pues ya limpié la casa y viene alguien y se mete y pasa por el piso y lo ensucia todo. Entonces ahí pues igual surge esa ira. ¿Por qué? Porque bueno, pues voy a tener entonces yo que hacer nuevamente ese oficio. Es que aquí no me consideran. Es que ahora pues voy a tener que hacerlo otra vez y yo ya que estoy cansado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces comienza pues por ahí la peleadera. Y muchas veces pues en el caso de las mamás, pasa el muchachito ahí con los pies sucios, se mete pues esa ira, porque tú no ves lo que yo estoy haciendo, tú no ves que yo estoy limpiando y voy a tener entonces que hacerlo otra vez y pss, entonces ahí les está un escobazo, ¿no? O un mapazo al niño, ¿no? Entonces ahí se pasa lo que viene siendo pues esa agresión física, ¿sí? Porque pues se está defendiendo ahí a esa pereza. Si nosotros vemos la lujuria, pues también hay muchísima tela por donde cortar, ¿sí? Se enoja uno, pues con la pareja, cuando la pareja no asiente a hacer algo que uno quiere que haga, cuando la pareja pues no complace a uno, ¿no? Cuando, por ejemplo, está uno en esos estados también de celos, hay que uno vio a la pareja que está hablando con otra persona y pues ahí surge esa ira en base a esa indignación que pues tiene como fundamento esa lujuria, ¿no? De que pues, y esos estados también de posesión y esos estados de enamoramiento. Se siente uno pues airado cuando la otra persona pues no le corresponde y así sucesivamente. Hay muchísima tela pues por donde cortar, ¿sí? Incluso pues esa ira puede llevarnos a terminar una relación por todos esos agrados y desagrados no trabajados, ¿sí? Que pues mantienen a uno en esa pendulación de que cuando haces lo que yo quiero, entonces ahí siento agrado y te amo, pero cuando no haces lo que yo quiero, entonces ahí siento desagrado, siento ira, siento rencor, resentimiento, se puede llegar hasta un odio y al fin y al cabo pues se termina rompiendo esa relación de la pareja, se termina maltratando a la pareja, esa ira, ese disgusto que uno siente, porque también ahí se van a meter yo, es como la tiranía, pues nos lleva constantemente a estar criticando a la pareja y eso hace que se termine una relación. Porque otra cosa que tiene la ira es que destruye, ¿sí? Con una palabra, esas críticas mordaces que uno le hace a la pareja y pues todo lo demás termina uno destruyendo en pues, instantes una relación, incluso pues hasta de años, ¿sí? Si nosotros vemos, pues la ira la relacionamos con la codicia, pues igual, ¿no? Se le pierden a uno 10 pesos y ya está uno pues echando ahí el grito al cielo porque se le perdieron esos 10 pesos, ¿sí? O pues que uno vea, ¿sí? Que otra persona pues quiere como que estafar a uno, ahí pues también a uno se le manifiesta la ira, porque pues me quiere robar mi dinero, ¿no? Me quiere vender gato por liebre. Entonces ahí vemos como ese papel
defensor pues de la ira o esa fuerza, ese mal uso de la fuerza que quieren usar los defectos psicológicos pues para eso, ¿no? Para defenderse. ¿Qué más? La envidia, ¿no? Si uno ve que otra persona pues consigue algo que uno no ha podido conseguir, que otra persona le llega algo o hace algo que uno no ha podido hacer, entonces ahí también entra uno en esos estados de frustración y en esos estados pues de ira, ¿no? En esos estados de indignación, porque a la otra persona sí, entonces a mí no, ¿sí? Y esos estados de indignación, esos estados de frustración, pues nos llevan a desarrollar muchísimas otras cosas que pues incluso nos impiden avanzar en el trabajo interior, ¿sí? Porque fíjense ustedes que puede ver uno que otra persona tenga tales o cuales avances, tales o cuales cosas que uno no ha alcanzado, entonces eso lleva a uno a qué? O sea, a desmotivarse, a entrar en estados de soberbia, y bueno, todo eso está relacionado, lo vamos a ver como conjugado también con este defecto de la ira y al fin y al cabo puede uno por esos mismos estados de envidia pues terminar abandonando el trabajo interior. ¿Por qué? Bueno, porque todo el fuego ha sido consumido por la ira y por todos estos detalles. Si hablamos del orgullo, pues también, ¿sí? Un defecto bastante grande del orgullo pues es la autocondescendencia. Es lo bueno que yo he sido, lo servicial, ¿no? Lo mucho que yo he trabajado, lo mucho que yo me he esforzado. Entonces, pues luego viene lo mal que me han pagado los demás, ¿sí? Lo mal incluso hasta que me ha pagado el ser, porque uno desarrolla muchísimo ese automerecimiento. Ah, es que yo que tanto que me mato en el sacrificio por la humanidad, entonces, pues el ser no me responde, el ser no me da, el ser no me muestra, ¿sí? Y pues ahí se genera pues esa indignación, esa ira, y entonces uno pues hasta quiere vengarse de la otra persona, quiere vengarse del ser, abandonando todo el trabajo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues ahí podemos ver esa ira. Como siempre va a salir en defensa de los defectos psicológicos, queriendo utilizar nuestra fuerza, ¿no? Para generar aquello que pues quieren los defectos psicológicos, ¿sí? Como les decía, la ira pues está relacionado también con la destrucción. Si el amor es algo que nos lleva a servir, el amor pues lo vamos a encontrar en las acciones, ¿no? En esas acciones que nos llevan a servir desinteresadamente a los demás. El amor pues está en las obras. Pues la ira pues nos lleva a destruir esas obras. Como les decía, una relación que tiene años, pues uno la termina destruyendo en unos instantes, con una palabra, incluso hasta con un gesto que uno haga, con los descuidos. Entonces ahí vienen las omisiones de aquellas cositas que nosotros pues deberíamos de hacer, ¿sí? Cuando una persona está en un estado de ira, y ve a otra persona como el foco, ¿no? Como eso que lo está amenazando, que está amenazando a esos yoes, para pues que no se alimenten, para que no se complazcan, pues lo que busca es destruirlo. Y efectivamente vemos que hay estados de ira que llevan a consecuencias lamentables, incluso a quitarle la vida pues a otra persona, ¿sí? Porque la ira cuando se manifiesta nos vuelve completamente impulsivos y reaccionarios como un animal cuando se siente acorralado, un animal cuando siente que lo van a herir, cuando tiene miedo, ¿no? O el animal se cubre o se va a defender. Pues eso mismo es lo que hace la ira. Entonces, cuando ella se manifiesta, nos ciega completamente. Una persona no ve, o sea, no ve quién está frente a él, ¿sí? Se ciega completamente. Por eso es que también la ira está relacionado con el sentido de la vista. Uno se ciega, uno no ve. Cuando pues pasa lo que pasa, cuando la ira se va, entonces ahí ¿qué queda? Pues uno llevarse las manos a la cabeza. Y dice uno, no es que yo no sé lo que hice, es que no era yo, es que eso fue el demonio que me poseyó, ¿sí? Y pues fue por esos estados de ira. Hay un dicho, una frase, no me recuerdo qué filósofo la dijo, pero sí, que lo que comienza en ira termina en vergüenza. Nosotros cuando estamos en esos estados de ira, llegamos a hacer cosas que pues
no la haríamos, no la haríamos estando así como que en ese estado normal, ¿sí? Porque la ira viene siendo un fuego, viene siendo un impulso y es algo tan rápido que inmediatamente pues uno ve como ese foco de amenaza, uno se siente amenazado, uno se siente herido, uno siente miedo, pues uno está reaccionando para defenderse. ¿Sí? Entonces como que no hay momento de pensar en lo que uno va a decir, no hay momento de pensar en las repercusiones que van a venir después, en las consecuencias que van a venir después. Simplemente se reacciona, ¿sí? Bueno, otra cosa es que nosotros tenemos también que reflexionar cómo la ira nos daña en el aspecto físico, nos daña en torno a las relaciones que tenemos con los demás y nos daña en torno pues a esa relación que tenemos con nuestro ser, que vendría siendo pues hacerle a este defecto el expediente del yo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que veamos cómo nos daña, o sea, y nos genera infelicidad y sufrimiento en cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Porque fíjese que incluso uno a este defecto psicológico pues le encuentra el beneficio. Hay personas que tienen miedo de trabajar esa ira porque reconocen a la ira como su defensor. Dicen, no, pero es que sí, entonces yo trabajo la ira, ¿con qué me voy a quedar? Si yo trabajo la ira, entonces pues lo que me va a quedar va a ser el miedo. Gracias a la ira yo estoy donde estoy porque nadie me toma a mí de pendejo, nadie viene y abusa de mí. Pero si uno le hace este estudio, uno se va a dar cuenta que pues esos beneficios no existen, que la ira pues lo que nos trae es problemas por absolutamente todos los lados, ¿sí? Si hablamos de lo físico, pues vamos a ver cómo esos estados de ira dañan específicamente esos órganos y esa parte que está pues allí ubicado en lo que viene siendo ese centro emocional. ¿Sí? Esos órganos internos. Entonces nos daña el estómago, ahí vienen las gastritis, ahí vienen las úlceras, incluso hasta cáncer de estómago, nos pueden generar esos estados de ira. Problemas con la presión, situaciones de hipertensión, como por ejemplo nos daña el sistema inmunológico. Como nos daña el sistema inmunológico, pues nos estamos quedando sin defensas y cualquier pues otra enfermedad pues nos va a poder pues afectar, ¿sí? Y miren qué interesante, porque uno con la ira busca defenderse y la ira lo que hace es desarmar a uno, ¿no? Hablando pues de la inmunología, trastornos cardiovasculares, vamos a ver cómo incluso hasta la muerte, porque vamos a ver cómo las personas en esos estados hacen un pique, como dicen en mi país, tan grande que les termina dando un derrame cerebral, que les termina dando pues un ataque al corazón. O sea, definitivamente terminan pues muriendo. Aparte de dañar el cuerpo físico, pues terminan llegando a eso, a la muerte. ¿Sí? Vamos a ver también pues cómo la ira condensa negativamente pues la energía. Recordemos que cuando hablamos de la relación con nuestro cuerpo físico, el factor que se le relaciona es el factor del nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual lo que nos permite pues es darle un sabio uso a nuestra energía, específicamente esa energía creadora sexual, ¿sí? Condensar esa energía, canalizarla hacia adentro y hacia arriba. Pero cuando nosotros tenemos esos estados de ira, esa energía que es mucha porque uno incluso después de un episodio de ira, uno termina completamente agotado, ¿no? Y ahí uno se puede dar cuenta la cantidad de energía que se está quemando. Pero nosotros cuando tenemos esos estados canalizamos esa energía negativa en esos órganos internos, incluso pues en ese hígado. Cuando uno va avanzando en el proceso de autoobservación, va profundizando y uno se da cuenta cuando uno está en esos estados de ira cómo comienza pues a dolerle el estómago, cómo comienzan a dolerles los riñones, cómo comienza pues a dolerle el hígado, porque ahora mismo uno no puede percibir, ¿no? Al momento esa mala condensación de energía ahí, en el momento cuando uno está dejando que se manifieste el yo. Pero cuando uno va avanzando, uno se da cuenta. Uno se da cuenta y pues hasta le sirve a uno, ¿no? Como para que uno comprenda en ese mismo momento, en ese instante, el daño que se está generando a sí mismo cuando está en esos estados. Entonces, muchísimas repercusiones a nivel físico,
se van a dar cuando uno deja que se manifieste este defecto psicológico por la mala condensación de ese fuego, de esa energía. Si nosotros hablamos pues del daño que nos genera con el mundo exterior, hablando pues de otras personas y aquello que está externo a nosotros, pues también, o sea, cómo eso nos daña las relaciones interpersonales, daña las relaciones, o sea, la relación con la pareja, por lo mismo que le decía ahorita. Nosotros en un estado de ira, porque pues tenemos una tiranía terrible, ¿no? Queremos que la pareja actúe de cierta manera, que la pareja sea de acuerdo a lo que nosotros pensamos que tiene que ser, que nos trate como nosotros entendemos que nos debe de tratar. Entonces, cuando eso no se da, cuando el yo no está recibiendo lo que quiere, pues entonces ahí surge esta ira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer forzar a la pareja, vamos a querer controlarla, quererla dominar, vamos a lanzar estas críticas mordaces e incluso se puede llegar a lo que es esa agresión verbal y más allá, esa agresión pues física. Y obviamente pues eso va a generar una desarmonía. Eso va a generar muchísimo desamor, eso va a llevar a que se termine pues esa relación, ¿sí? Generamos malas relaciones con los hijos porque esa misma ira que busca muchas veces corregir, ¿no? Y se disfraza pues hasta de amor, porque pues yo te pego por tu bien, yo te pego para que tú aprendas, yo te pego para que no vaya mal, no te vaya mal, etcétera, etcétera, pues nos lleva a eso, ¿no? A dañar la relación con los hijos, a generarle daños psicológicos, a generarle daños físicos, ¿sí? Yo he visto incluso papás que pues cuando entran en esos estados de ira, dígase que el hijo hizo algo malo, hizo una travesura, que lo llaman de la escuela porque tiene malas notas y se apodera esa ira de ellos, pues le dan tremenda suiza, ¿no? Pero después están arrepentidos. Los he visto luego hasta llorando por lo que les decía ahorita. Uno se ciega y uno pues termina actuando de una forma desproporcionada y ya luego viene la culpa, viene el remordimiento, viene la vergüenza, pero el daño está hecho. Y cada vez que se manifieste la ira, pues terminamos haciendo lo mismo porque no trabajamos el defecto psicológico. ¿Sí? No empleamos pues las herramientas que tenemos y pues muchos de nosotros realmente, la gran mayoría de las personas pues no tienen, ¿no? Esas herramientas. Pero sí, vamos a ver también cómo nos trae repercusiones negativas en otros aspectos como el trabajo. Es que esa persona está malhumorado, esa persona pues es muy intolerante, es una persona muy irritable, es una persona que todo le molesta. Entonces constantemente está teniendo problemas, constantemente está teniendo discusiones con los compañeros, no se lleva bien con el jefe porque es respondón, trata mal a los clientes y esa persona pues termina siendo sacada de su trabajo, ¿sí? Y no consigue trabajo en ningún otro lado por esa actitud iracunda que tiene y que lo lleva a maltratar a todo el mundo, incluso hasta los animalitos. Ahí va pasando y hay un animalito en el medio y le tira una patada al animalito y así sucesivamente, ¿sí? Esta parte de la relación con los demás, pues lo podemos relacionar con el factor del sacrificio por la humanidad, ¿no? Que es ese servir a los demás de forma desinteresada, es ese entregarle el conocimiento a las demás personas y pues claro, lo vamos a ver pues afectado, porque a veces va uno en la calle, le entrega un volantico a una persona y le está hablando a una persona del conocimiento, le está dando una introducción y la persona pues es de otra religión o nos reclama o nos sale con algo pues totalmente contrario o la otra persona se enoja porque le estamos hablando de este conocimiento y entonces ahí pues termina uno identificándose y termina entrando en discusiones, en peleas con la otra persona. Entonces ahí vemos que pues también se manifiesta lo que es ese yo fanático, ¿sí? Y bueno, pues termina eso afectando ese factor del sacrificio por la humanidad que tiene que entregarse de forma gratuita, desinteresada y respetando el libre albedrío de las demás personas. ¿Sí? O incluso pues nos puede llevar esa misma ira a tener, ¿no? Esos estados de enemistad con los demás, enemistad, antipatía, pues con esa persona que se supone que le hemos de entregar el conocimiento e incluso pues hasta con los demás compañeros, ¿sí?
que pues digámosle así, pues nos ayudan, ¿no? O con los cuales solemos compartir este proceso de sacrificio por la humanidad. Dígase que uno va a una misión o sale a regar volantes o a pegar afiches. Y bueno, por allá se pueden dar esos conflictos, esos, ¿cómo se puede decir? Esas desavenencias. Entonces ahí se manifiesta ese estado de ira y termina pues afectando lo que es ese factor del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver el último aspecto, el último tipo de relación, cómo se ve afectado por esta ira. Y esa es la relación con el ser, o sea, es la relación con pues esa parte divinal que todos nosotros tenemos. Y pues, ¿dónde viene entrando esa ira? Bueno, es que fíjense que esta obra que nosotros estamos haciendo pues es del ser, ¿sí? Y pues esta obra tiene un director, ¿no? Es esa parte de nuestro ser que va dirigiendo, esa parte de nuestro ser que está en la luz, que es el Padre. Pero pues nosotros queremos hacer o queremos llevar la obra por, pues, donde entendamos, ¿no? Por donde nuestros yoes de la autosuficiencia, esos yoes magos negros que uno tiene, pues la quieran llevar, ¿sí? Entonces, hay momentos en los cuales pues el ser quiere que hagamos cierta cosa, el ser quiere que nos vayamos por cierto camino, que tomemos tales o cuales decisiones, o bueno, la decisión la ha tomado el ser, que nosotros pues actuemos en pos de esas decisiones, de esas direcciones, y bueno, simplemente nosotros pues no queremos, ¿no? Queremos ahí hacer las cosas a nuestra manera. Terminan entonces yéndonos las cosas mal, entonces ahí se manifiesta esa ira y entramos en esos estados de soberbia con el ser. O le pedimos nosotros al ser cierta cosa, ¿no? Que nos ayude en tal o cual cosa, que nos muestre tal o cual cosa. Y si eso no se da como nosotros queremos o no se da en el momento que queremos, ahí se mete pues esa impaciencia conjuntamente con otros yoes, pues entonces ahí caemos en esos estados de ira. Estados de ira que obviamente nos van a alejar, ¿no? De nuestro ser. Nos van a alejar de nuestro ser. ¿Por qué? Porque vamos a caer, como les decía, en estados de desobediencia. Vamos a caer en esos estados de soberbia. Vamos a caer también en estados de impotencia, en estados de desmotivación, en estados de resentimiento contra el ser, incluso de venganza contra el ser. Porque fíjense que cuando uno está pasando por esas circunstancias, y está en esos niveles de sufrimiento por esa soberbia, por esa ira, ¿no? Por lo que uno entiende que el ser no ha hecho por uno, sabemos ya que el sufrimiento le consume a uno todo su juego. La ira, que pues nos ataca, más esa parte emocional nos consume a nosotros todo nuestro fuego. Entonces ahí se va generando esa desmotivación al trabajo interior. Entonces ahí queremos nosotros empezar pues a abandonar nuestro trabajo interior, ¿sí? Y pues ese querer abandonar nuestro trabajo interior viene con esos tintes de venganza también, porque estamos molestos, estamos airados porque el ser no me ha cumplido, según yo, o el ser no me ha dado, o el ser no me ha mostrado, ¿sí? Entonces quisiera uno, pues, eso, ¿no? Enfrentarse al ser, irse en contra del ser, abandonando, pues, toda la obra, que al fin y al cabo, pues, es nuestra misma obra, ¿sí? Bueno, ¿qué más nosotros, pues, podemos ver con respecto a la ira? Em, Bueno, hay que ver pues también esa ira em, implosiva, porque nosotros hablamos de esa ira explosiva, sí, esa ira que se expresa, esa ira que extraña las cosas, que las rompe, que las destruye, esa que ofende. Y fíjense que cuando eso pasa, pues hay un desfogue, ¿sí? Es como algo que pues explota hacia afuera y claro, nos va a hacer muchísimo daño y también pues le va a hacer daño a esas personas que están ahí alrededor de nosotros. Pero hay veces que uno se traga esa ira, ¿sí? Hay veces que uno se queda con esa ira ahí dentro y esa ira pues lo que hace es nos genera una implosión.
y pues tiende esto a ser más peligroso, ¿sí? Porque cuando uno saca esa ira hacia afuera, digámosle así, uno como que se está desahogando. Pero cuando uno lo que hace es que se queda con eso ahí callado y eso explota dentro de uno, bueno, pues así mismo le va explotando a uno los órganos incluso, ¿sí? Como les decía, uno en un ataque de ira puede darle a uno hasta un infarto, puede uno dañarse un órgano definitivamente en uno de esos ataques pues implosivos, ¿sí? Y pues eso no es lo que se quiere cuando uno pues va a trabajar este defecto psicológico, si se habla de un real, verdadero trabajo, o sea, lo que se quiere no es reprimir, porque cuando uno reprime específicamente algo tan peligroso, tan pues, dañino, explosivo como es la ira, cuando uno lo reprime, uno está guardando toda esa energía a presión allí dentro de uno. ¿Sí? Entonces, eso, si explota dentro de uno, pues bueno, ahí nos aniquila. Pero igual, si eso explota hacia afuera, pobre de las personas que estén allí a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces nosotros creemos que trabajar la ira es reprimir, ¿sí? Que trabajar la ira pues es no hablar, es no reclamar, es no quejarse, es no buscar justicia, es pues no hablarlo con nadie, es dejar que las cosas pasen y lo que estamos haciendo es reprimiendo. Lo que estamos haciendo pues es guardando toda esa presión. Ustedes ven por ejemplo la olla de presión, ¿sí? Que pues a veces se le tapa como esa válvula por donde tiene que ir saliendo ese vapor y se va quedando toda esa presión adentro. Entonces cuando eso explota, pues vemos lo peligroso que es. Tal cual, pues así es la ira. Entonces nosotros nos va a tocar pues trabajar la ira y bueno, también trabajar lo que viene siendo la otra polaridad, o sea, trabajar esa ira que se expresa, esa ira que destruye, pero también esa ira que se queda allí adentro de forma pues implosiva, ¿no? Generándonos todo ese daño y pues condensándose allí a presión. Otra cosa también que puede pasar es que nos vamos al otro polo, ¿sí? Porque bueno, tenemos esa ira que habla, esa ira que se queja, esa ira que defiende, esa ira que pelea, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos esa ira que nosotros así como que aguantamos, queremos someter y queremos reprimir y no la dejamos actuar, pero aún así estamos ahí como que sintiendo ahí toda esa ira, toda esa furia, ¿sí? Pero tenemos esa parte donde podemos pasar al polo pasivo, ¿sí? ¿Y cuál sería el polo pasivo de la ira? El miedo. Entonces ya, por ejemplo, yo pues observo cómo ese defecto psicológico pues me está generando así como que tantos problemas, ¿sí? Y se da incluso cuando yo estoy trabajando esa ira con muerte psicológica, le estoy trabajando en esa polaridad activa. Se saben que hay una ley del péndulo. Y puede que yo le esté trabajando con muerte psicológica y le estoy quitando peso en esa polaridad activa, pero ese péndulo se va a mover hacia la otra polaridad, ¿sí? Que viene siendo la pasiva, que viene siendo entonces la del miedo. Entonces ahí siente uno miedo de hablar, ahí siente uno miedo de que capaz y maltrato y capaz si digo esto, entonces me meto en un problema, entonces qué van a pensar los demás de mí. Entonces ahí, pues incluso aunque uno tuviera que actuar, uno tuviera que decir algo, uno tuviera que defenderse, uno tuviera que aplicar una rigidez, no lo hace, porque está entonces en la otra polaridad, ¿sí? Por eso es que pues uno tiene que trabajar con muerte psicológica para que realmente vaya uno observando, sacando las comprensiones, eliminando los defectos psicológicos, pero nunca podemos dejar a un lado la otra polaridad del defecto, porque en la otra polaridad tampoco se encuentra la virtud, tampoco allí está la sabiduría, ¿sí? Y para nosotros llegar a ese equilibrio, pues tenemos que trabajar una cosa y la otra para llegar a ese punto crítico, a ese centro del péndulo, para llegar pues a esa justicia, que en el momento que haya que callar se calle, pero en el momento que uno tenga que hablar, que uno tenga que defenderse, que uno tenga que aplicar cierta rigidez, lo haga, ¿sí? Pero que pues no estemos movidos por ese impulso, ese fuego mal gestionado, que es la ira, y tampoco que estemos retenidos
que estemos paralizados por esa otra polaridad que viene siendo el miedo, ¿sí? Bien, y bueno, ahí con respecto al miedo, hay muchísimo pues que reflexionar, porque todo efecto psicológico también tiene un miedo. Y el miedo, como la otra polaridad de la ira, pues es, ¿no? Lo que viene activando pues esa defensa de la ira. Cuando yo siento miedo de algo, cuando algo me duele, siento que pues alguien me hirió, me van a herir, tengo miedo a pasar por ese sufrimiento porque todos los yoes también le tienen miedo a algo, bueno, pues yo voy a impedir, yo voy a reaccionar a impidiendo que eso pase. Y fíjense que uno ve a una persona muy brava, uno ve una persona que es muy peleonera y uno no podría imaginarse qué tan miedosa es esa persona. O sea, una persona mientras más iracunda es, más miedosa es. Porque se está protegiendo de ese daño que le han hecho, no quiere volver a repetir, ¿sí? De ese dolor que no quiere pues volver a experimentar y ve a la otra persona como una amenaza. Entonces, detrás de toda esa ira, de esa posición de que yo soy el más fuerte, de que yo no me dejo, lo que hay es muchísimo miedo. Una persona que no tiene miedo no reacciona con ira, simplemente pues hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, mientras más iracundos somos, más miedosos somos. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros pues podemos trabajar esa ira? La vamos a trabajar con muerte en marcha. Claro, cuando se presenten esos momentos, tenemos que estar constantemente en autoobservación para descubrir cuando los yoes, pues obviamente se quieran manifestar, ¿sí? Entonces ahí está uno observándose de instante en instante, de momento a momento, y uno va a descubrir las manifestaciones de esa ira, los detallitos que vienen con esa ira, porque no se trata tan solo de decir, Madre Divina, elimíname esta ira, ¿no? Hay que observar esa ira, hay que observar cuando uno está en esos estados de ira para uno ver cómo ésta se manifiesta a través de nuestros centros, cómo la ira quiere utilizar el sexo, cómo quiere utilizar el instinto, cómo quiere utilizar nuestra emoción, cómo quiere utilizar nuestro pensamiento, cómo se quiere manifestar pues a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero fíjense que la ira pues también es una emoción bastante instintiva, ¿sí? Y cuando hablamos de instinto, estamos hablando de reacción. Estamos hablando de que actuamos ahí de forma pues automática, hay una amenaza, hay que defenderse y uno ni siquiera pues piensa, no le da tiempo a uno pensar, ¿no? Entonces ahí está la impulsividad. Y pues para ello tenemos sí o sí que llevar pues esa ira a meditación reflexiva para que comencemos a descubrir entonces pues todas esas reacciones mecánicas que en el instante no podemos observar porque inmediatamente pues pasamos a la identificación, es que no nos damos cuenta de lo que hacemos. Por eso ya luego, ¿no? Cuando ha pasado pues la situación, entonces se lleva uno las manos a la cabeza y Dios mío, ¿qué hice? Es que yo no me di cuenta, ¿qué fue lo que hice? No, es que no fui yo que dijo tal o cual cosa. Sí, simplemente pues actué y reaccioné. Pero si nosotros llevamos esos episodios de ir a meditación reflexiva, hacemos la meditación reflexiva como toca, sin identificarnos, sin estar buscando como culpable a otra persona, nos dividimos entre observador y observado, pues vamos a poder observar y descubrir pues todas las reacciones de la ira y cómo se manifiesta a través de cada uno de los centros, ¿sí? Entonces ahí pues me doy cuenta que el desencadenante, pues dígase que por ejemplo tuve alguna situación con la pareja, que terminamos discutiendo y terminó entonces yo ahí criticando y terminé pues ofendiendo a la pareja. Eso pasó que ni cuenta yo me di. Yo solo sé que me dijo algo que no me gustó, entonces ahí yo hice un gesto y le respondí, entonces ahí él siguió y yo seguí, él siguió y yo seguí y eso se fue pues a más, ¿no? Esa discusión pues escaló y ahora pues estamos enemigos. Estamos enemigos y pues no hay esa armonía que se necesita, ¿no? Para ir a hacer una práctica de suprasexo. Y ahí pues se da cuenta uno cómo pues esa ira pues maneja, ¿no? El centro sexual.
Si hay ira, si hay algún problema, alguna rencilla con la pareja y está pues ese desagrado, pues entonces no va a haber potencia para ir a tener pues una práctica de suprasexo con la pareja, ¿no? Ahí veo pues uno detallitos de cómo esa ira pues nos maneja lo que es ese centro sexual, ¿sí? Entonces, en ese momento pues yo simplemente me identifiqué, ni cuenta me di, ¿no? Y pues ahí estaba yo discutiendo con la pareja. Entonces, ¿ahora qué hago? Traigo esa situación a meditación reflexiva para ver todo lo que sucedió allí, para ver todos esos detallitos que se manifestaron, que en ese momento, como yo estaba identificada, y pues ese defecto tenía posesión de mí completamente, pues simplemente ahí se manifestaron esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces comienzo pues yo a observar esos estados de enojo, de indignación, porque la pareja me reclamó por algo que yo no hice. Entonces ahí, pues yo quiero defenderme. O sea, tú me estás acusando a mí de algo que, pues, de algo que realmente yo no hice o de algo que a mí no me tocaba hacer. Entonces ahí vemos ese aspecto defensor. Ahí yo me quiero defender de las acusaciones de la otra persona, ¿sí? Que me está llamando, no sé, Aragán, por ejemplo. Entonces ahí vemos, ¿no? Como el yo de la pereza, pues quiere defenderse. Ahí vamos a observar todo lo que yo pensé, cómo la ira comienza a sugerirnos cosas que tenemos que decir. Dígale tal o cual cosa, defiéndase de tal o cual manera, recuérdele tal o cual cosa, recuérdese cuando en aquella ocasión también le hizo lo mismo, ¿no? Y pues ese aire, que es esa mente, pues comienza a avivar esa emoción que se va volviendo en una furia, se va volviendo en un impulso, ¿sí? Que va motivando esa acción pues cada vez como que en mayor medida, con mayor fuerza. Y es lo que va haciendo como que esa situación pues vaya escalando, incluso hasta terminar en los golpes, sin uno darse cuenta. Pero ahora con este proceso de meditación reflexiva, nosotros tenemos la oportunidad de ver todo aquello que se manifestó, de ver todo aquello que reaccionó en nosotros, de ver incluso pues todas esas sensaciones que se manifestaron en nuestro cuerpo, todas esas tensiones, ¿sí? Todos esos desagrados que se experimentaron. Aparte de la ira, pues vemos cómo entran en juego también pues otras emociones, ¿sí? Entra en juego lo que es la decepción, entra en juego también lo que es la tristeza, entra también lo que viene siendo pues esa indignación, entra el rencor, entra el odio y todos esos pues van a converger, creo que es la palabra, como detallitos de esa ira. Pero en ese momento pues uno no se dio cuenta. Bueno, estoy molesta, y ahí simplemente reacciono. Pero ahora yo voy a poder pues desestructurar, ¿no? Ver qué lo desencadenó. Es que me lo desencadenó que la otra persona me llamó perezosa porque pues no hice o no limpié lo que tenía que hacer o limpiar, ¿sí? Y bueno, vamos a ver la misma pereza reaccionando, defendiéndose, vamos a ver también pues al orgullo, la autocondescendencia y cómo pues tú me acusas de tal o cual cosa. Si yo todos los días hago entonces tal o cual cosa, ya nunca más lo voy a hacer. Lo vas a tener que hacer tú de ahora en adelante, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, eso le va quitando, ¿no? Le va quitando como ese poder de acción a la ira sobre nosotros. Porque es que cuando ésta se manifiesta, cuando nosotros dejamos que se nos monte pues en el cuerpo, recordemos que va a controlar lo que son nuestras acciones, va a controlar lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a ver pues si ustedes tienen algunas comprensiones o detallitos que nos quieran compartir con respecto a este defecto y así pues podemos profundizar un poquito más. Por aquí seguimos con los saluditos. Nos saluda Jacqueline Bonilla, nos saluda Jonathan Cáceres también. Iván Laos nos dice, yo quisiera eliminar ese defecto de raíz. Bueno, Iván, pues ahorita les decía que esta es una cabeza de legión, ¿sí?
Y bueno, las raíces, que son estas cabezas de legiones, pues se vienen eliminando definitivamente en la segunda montaña. Pero pues es mucho el trabajo que nosotros podemos hacer y que tenemos que hacer pues para llegar allá, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar a estudiar esas situaciones que nosotros sabemos como que nos generan más esos estados de ira. Vamos a comenzar a llevarlas a meditación reflexiva. Y ahí pues vamos a ir encontrando muchísimos detalles y pues lo mismo que te decía, si uno va encontrando esos detalles en esas meditaciones reflexivas, vamos a ver que cuando la situación se presenta en el momento, en el instante, pues nosotros vamos a tener la oportunidad, ¿no? De observar ese defecto. Es como que el defecto se hace más lento porque uno ya le quitó como poder, energía, liberó varias esencias con esa meditación reflexiva y pues esta facultad de la autoobservación se hace como más rápida también. Entonces, pues uno actuaba de forma totalmente mecánica y automática, pero ya ahora, habiendo uno estudiado esa ira y esas situaciones, esas escenas donde se ha manifestado la ira, pues uno tiene como que mayor rango de acción. ¿Sí? Uno ya puede ver el defecto, identificar las sensaciones, identificar las emociones, observar los pensamientos, negarse también ahí a las manifestaciones de la ira, ¿sí? Y bueno, pues ahí va uno avanzando en torno a la eliminación de este defecto psicológico. Pero pues hay que trabajarlo con muerte psicológica. Muerte en marcha para negarnos, ¿no? A esos impulsos, a esos deseos, pero meditación reflexiva para descubrir esos resortes secretos que nos hacen a nosotros llegar a esos estados de la ira. Y pues ya sabemos, ¿no? Ya se amplía muchísimo nuestra visión si pues nosotros a cada defecto psicológico que vamos trabajando, pues vamos buscando aquello que le genera o lo hace entrar en esos estados de ira, que es lo que el defecto psicológico pues quiere defender, ¿sí? ¿Cuál es la frustración del defecto psicológico? ¿Qué es lo que le genera miedo? ¿Qué es lo que lo hace reaccionar o mal utilizar nuestra fuerza? Allí pues vamos a ir desestructurando esa ira. Samuel Rodríguez nos saluda desde Mérida, Venezuela. Jacqueline Bonilla nos dice, yo soy iracundo y estoy trabajándola en la meditación reflexiva. Bueno, excelente. Ahí, meditación reflexiva. Y bueno, cuando uno de por sí ya se cataloga, ¿no? Como, yo soy iracundo, igual que cuando uno dice yo soy perezoso, yo soy lujurioso. Bueno, pues sí, habla de que uno ha alimentado tanto ese defecto psicológico que pues es un rasgo muy característico de su personalidad. Porque sí, todos tenemos ira, pero hay personas que uno las reconoce como tremendamente iracundos, ¿sí? Como personas así como que muy malhumoradas. Es que pues ni de uno mismo se puede uno esconder, ¿no? Uno, pues hay muchos defectos que uno los tiene, pero dice, no, yo no los tengo. Pero hay otros defectos que sí, que son tan evidentes, pues es que resaltan tanto, ¿no? En nuestra personalidad. Al alimentarlos tanto, son defectos que tienen como que más capacidad de someternos y de pasar como que más tiempo manejando esta máquina. Pero bueno, lo importante es que uno pues lo puede reconocer, que uno tenga esa disposición de trabajarlo y que uno comience a trabajar esos defectos. Entonces vamos a ver cómo en este caso de la ira, pues cada vez, ¿no? Nos vamos a ir haciendo dueños de nuestro fuego, de nuestra fuerza. Vamos a ir rescatando esas virtudes de la dulzura, ¿sí? De esa mansedumbre y así sucesivamente. Talía nos deja sus saluditos. Gracias, Talía. Gloria Gutiérrez también nos saluda a todos. Jacqueline Bonilla nos dice, la ira se apodera de uno. Uno siente como cuando tiene la ira, la sangre te hierve, como tus articulaciones se tensan y hasta te duele la cabeza. Pero a todo eso darle muerte de instante en instante. Sí, es necesario que nosotros observemos estos detalles porque a uno se le monta el yo y uno no sabe de uno. Y pues lo que les decía, uno pues dice, Madre Divina, elimíname esta ira, y sigue uno sintiendo ira, cometiendo los mismos errores, llevado por esos impulsos, por ese fuego, y uno piensa que la meditación o que la muerte psicológica no funciona.
Y se da, ¿por qué? Porque nosotros no estamos observando esos detallitos. ¿Sí? Entonces la ira está compuesta de pues, millones de detalles. Y efectivamente sí, cuando uno tiene un estado de ira, uno dice, madre mía, mátame esta ira. Pero hay tensiones en todo el cuerpo. Como tú dices, la sangre te hierve, literalmente el corazón se acelera, uno siente esas pulsaciones en el pecho o en la boca del estómago. ¿Sí? Los músculos de diversas partes del cuerpo se te tensan, uno se ve pues apretando el puño. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso son detallitos. Entonces, no basta solo con decir, Madre Divina, mátame esta ira. Todo eso tiene que desaparecer, ¿sí? Y, bueno, si no lo ve uno en el instante, que es muy común cuando uno comienza a trabajar estos yoes, pues llevarlo a meditación reflexiva y observar esas escenas en las cuales, pues, uno ha tenido esos estados de ira, ¿no? Escenas donde la ira se haya manifestado con mayor fuerza, pues mucho mejor, porque van a salir más detallitos. Por aquí Pedro Daza nos deja un saludo, Néstor Javier nos saluda desde Venezuela, Héctor Regalado nos dice, como vivimos en un mundo dual, ¿qué tiene la ira de positivo y negativo? A ver, la ira no tiene nada de positivo, ¿sí? Porque positivo son las cosas de la conciencia, ¿sí? Entonces, pues de positivo no tiene nada, pero tiene dos polaridades, que es la pasiva y la activa. Entonces, la activa, como ya les decía, pues es esa ira que pues agrede, ¿sí? Es ese mal uso de la fuerza que nos lleva pues a querer forzar, a querer corregir, y entonces ahí termina uno maltratando, termina uno mal hablando, usando tonos discordantes, termina uno golpeando, termina uno siendo violento con los demás e incluso consigo mismo, ¿sí? Entonces la otra parte pues vendría siendo el miedo, que es el que entonces se deja someter, el que no habla, el que incluso en momentos en que sí debería de hacerlo y sí debería de defenderse, pues entonces no lo hace, ¿sí? Esas son las dos polaridades. Entonces, cuando uno trabaja una polaridad y la otra, pues llega a un equilibrio. Se va a ser dueño de esa fuerza, la va a poder utilizar cuando sea necesario utilizarla, ¿sí? Va a desarrollar virtudes también como la dulzura. Muchas veces uno quiere forzar algo, muchas veces uno quiere corregir algo y uno mal utiliza la fuerza y lo que se necesita en ese momento es dulzura, ¿sí? A veces uno queriendo utilizar la fuerza, pues, ¿qué? Lo que hace es violentar a la otra persona y hace que la otra persona se identifique. Y lo que uno pues quería lograr no se logra. Pero uno utiliza la dulzura y pues la otra persona entiende en caso de que uno quiera corregir algo. Hay otras veces en las cuales se necesita cierta rigidez. Entonces se necesita incluso hasta utilizar un tono fuerte. Pero pues, ¿quién mide eso? La conciencia. La conciencia pues va a saber en qué momento se debe de utilizar una cosa o la otra. Se debe de poner más o se debe de poner menos. Recuerden que la conciencia no se puede condicionar. Y para que la conciencia sea la que se manifieste, pues uno tiene que estar muriendo y eliminando esos yoes. Trabajar ambas polaridades. ¿Sí? Entonces eso, si trabajamos la ira en ambas polaridades, pues de allí vamos a sacar las virtudes y la fuerza que ésta tiene atrapada. Porque bastante fuerza que tiene la ira atrapada. Fuerza que solamente sale cuando la ira se manifiesta. Porque si uno la quisiera utilizar como que para otra cosa, pues si no hay ira, entonces no sale. Pero cuando una persona está irada, pues hasta te voltea un carro, golpea a alguien y hasta lo mata de un golpe. ¿Sí? Entonces hay mucha fuerza, pues ahí. Por aquí Orlando nos dice, buenas noches, profe Jessy, saludo desde Perú. Buenas noches, Orlando. Jacinto Hurtado nos saluda también, nos da un saludito a todos. Nos dice, bastante daño nos causa, la impaciencia me lleva a la ira y cuento hasta 10 y aumenta. Ah, bueno. También, sí, claro, la impaciencia, pues es uno de esos detalles enormes de la ira. El no poder pues esperar. Y pues ahí vemos dolor, ¿no? Cuando uno está esperando algo que no llega, algo que va a satisfacer un yo, pues eso nos genera mucho dolor. Eso nos genera a nosotros muchísima tensión.
y ese dolor nos hace caer en ira. Entonces uno quisiera pues conseguir a como diera lugar aquello que estamos esperando y que deseamos, ¿no? Para calmar ese dolor. Entonces ahí es donde se mete pues esa ira, donde se mete pues esa defensora, donde queremos forzar las cosas a que sucedan en este momento, ¿sí? Entonces sí, es un detalle pues bastante grande de la ira, lo que viene siendo la impaciencia. En ese caso, pues conviene, ¿no? Conviene trabajar, o sea, llevar ese detalle de la impaciencia, uno lo trabaja, o sea, lo lleva a meditación reflexiva y pues vamos a ver que pues es todo un yo. Es grandísimo, ¿no? Esa impaciencia. Por aquí Mac Velasco nos deja sus saludos, también Marcelo, Irma Quintero nos saluda desde Venezuela. Nos dice Irma, cuando se está pendiente, la ira pasa a un estado pasivo y es difícil trabajarla ya que se cree que ya se eliminó. Pues sí, realmente los estados pasivos de los defectos psicológicos, de la gran mayoría de ellos, por no decir todos, uno tiende a confundirlos por virtud, realmente. Entonces sí, en el caso de la ira, ese miedo, esa sumisión, podría pasar como mansedumbre, podría pasar pues como dulzura, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero pues ahí podemos ver las repercusiones, porque a veces uno teniendo que hablar, teniendo que hacer un reclamo, no lo hace, entonces se da un daño para uno o también un daño pues para otra persona, ¿sí? Hay veces en las cuales uno lo que tiene es que callar. O sea, no vale la pena el gasto de energía que uno va a tener hablando, discutiendo, queriéndole demostrar a otra persona que uno tiene la razón, defendiendo unas causas que pues, nada que ver, defendiendo ahí las causas de los yoes. Pero como les decía, hay otras veces que sí, que hay que hacer un reclamo justo. Hay otras veces que yo tengo que defenderme, ¿m? Y tengo que defender pues también a mi familia. Puede ser, ¿sí? Entonces tengo yo que accionar, correctamente utilizar la fuerza, accionar, ¿no? Contra aquella amenaza que se está presentando. Otras veces que voy a tener que alzar la voz para que una persona como que entienda. No siempre, pero sí. Por eso les digo, ahí la conciencia es la que va a dictar. Pero, pues igual, si nosotros estamos en la parte pasiva de ese defecto, pues vamos a traer a colación esas escenas donde se haya manifestado esa parte pasiva para observar, para llegar a la comprensión de si realmente en ese momento debimos nosotros de hablar, emitir, ¿no? Algún reclamo justo o accionar de alguna manera o no, ¿sí? Es que nosotros aquí tenemos que reflexionar sobre todo, tenemos que reflexionar incluso sobre todas aquellas cosas buenas o virtudes que nosotros creemos que tenemos, ¿sí? Uno, por ejemplo, no sé, una situación que alguien haya hecho algo malo y se mete ahí, por ejemplo, ese yo sumiso o ese yo condescendiente o ese yo complaciente y uno se lo deja pasar a la otra persona, termina hasta siendo complaciente con el delito. Entonces ahí podría uno decir, no, yo no tengo ira, yo soy una persona muy tranquila, una persona muy amorosa, que todo lo resuelve con amor, ¿no? Entonces cuando uno se pone a observar esa escena, pues va a encontrar detallitos de condescendencia, de complacencia, de miedo, incluso a lo que la otra persona vaya a pensar o vaya a decir de mí, ¿sí? De miedo, pues a maltratar a la otra persona, cómo se vaya a sentir. Vamos a ver las repercusiones de nuestras acciones, porque entonces pues dejamos pasar algo que no pues debía de pasar y que luego siguió pasando porque entonces no se hizo la corrección que se debió hacer. Pero bueno, la muerte pues es la que nos va a permitir ir sacando la conciencia, ¿sí? Para que vayamos actuando en equilibrio. Si el pasivo es el que se nos está manifestando, pues vamos a tener que empezar con el pasivo. Por aquí nos dice Marcelo, cuando niño me daba cuenta que la ira en mí sentía que era el nuevo ejecutor de lo establecido, imponía una especie de Robin Hood. Me encanta tener ira, no lo provocaba, pero cuando venía por algo salía. Bueno,
no entendí muy bien el comentario, pero pues una de las cosas que pues más nos genera ira, ¿no? Son esas situaciones de injusticia. Injusticia tanto pues para nosotros, cuando vemos algo que se está haciendo en contra de nosotros que es injusto, entonces ahí pues sale esa defensa, o incluso pues hasta otras personas, ¿sí? Entonces termina uno pues ahí muy indignado, cómo me trataron, cómo me hablaron o cómo tratan a las otras personas, termina uno indignado con Dios porque pues cómo sufren las personas, indignado por las guerras, indignado por los niños que pasan hambre en África, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí se manifiesta esa ira, ¿sí? Y pues esa ira busca defender a uno y también pues busca defender pues a otra persona, ¿sí? Pero bueno, ahí va comprendiendo uno procesos kármicos que se dan en esas situaciones. Y pues busca uno si puede ayudar a esas personas la forma de ayudarlas, pues de una forma consciente, de una forma correcta, ¿sí? Pero sin que sea la ira que movilice a uno. Em, por aquí nos dice Marcelo, insultar hasta Dios, lo gozaba, me reía a carcajadas. Bueno, nos dice Iván Laos, se puede dar una pela castigo, pero no se debe de hacer con ira. Pues ahí hay que reflexionar, hay que reflexionar, ¿sí? Hay que reflexionar, ¿sí? Que en primer lugar, si uno pues no tiene ira, esa fuerza no se va a movilizar pues para eh, castigar o generarle ese daño a otra persona, ¿sí? Y si uno comienza a ver, ¿no? Como que hay detrás de la pela que genera pues la pela, pues vamos a ver que más que soluciones, lo que traen son problemas y complicaciones. Y es un maltrato que se le está haciendo a una persona. Y hay mucho que estudiar y que reflexionar, ¿sí? Muchísimo. Porque fíjense que uno, una persona adulta, pues uno no llegaría, ¿no? A esos estados de coger una correa y maltratarlo, pero entonces lo hace uno con un niño indefenso. Y entonces ahí pues uno cree que sí, que está ayudando a esa otra persona, que lo está corrigiendo, que así fue que me criaron mis padres y que yo salí bien. Y cuando uno va detrás de ese yo salí bien y ve uno todos los problemas psicológicos que eso le causó a uno, mira, uno se da cuenta que pues para nada salió uno bien. Uno lo que tiene muchas cosas reprimidas, eso sí. Y pues ya luego uno, aunque no se dé cuenta, pues se desquita, ¿no? Porque uno lo sigue haciendo. Entonces con sus hijos. Ahí se mueve mucho lo que es ese yo tirano y también esa excusa de ese yo tirano de que yo lo que hago lo hago por tu bien, ¿sí? Pero el caso es que cuando uno llega a ese punto, pues uno ha perdido la batalla, uno no tiene herramientas, uno no tiene sabiduría para guiar, para educar a otra persona, pues porque no hay sabiduría. ¿Sí? Porque no hemos hecho un trabajo sobre nuestros propios defectos psicológicos que uno quiere corregirle a la otra persona. Entonces pasa uno ahí a la violencia. Entonces hay muchas cosas sobre las cuales uno como que tiene que reflexionar en ese aspecto, ¿sí? Ya pues pasar, ¿no? A maltratar a otra persona, generarle pues un daño que va a ser físico, claro está, pero también va a ser psicológico. Bueno, hay que reflexionar para sacar la sabiduría y pues para sacar ese equilibrio, ¿no? Para ver cuál es el punto medio de la corrección que uno tiene que dar, para no pasarse, llegar a esos extremos, porque eso es un extremo, llegar a maltratar a una persona, llegar a golpear a una persona, eso es un extremo, ¿sí? Pero también no ir entonces al otro extremo de que uno va a ser permisivo, de que pues vamos a aplaudirle al niño todo lo que haga, porque en ambos se le genera un daño. Y claro, uno tiene pues esa responsabilidad de guiar a los hijos. Pero pues hay que reflexionar para que uno pueda pues entonces sacar la sabiduría y pueda dar pues una guía con amor y pues rigidez cuando se requiera, pero no nos vamos a pasar, ¿no? No vamos a llevar las cosas a los extremos. Que si nosotros pues hacemos las cosas bien, pues nunca tendríamos que llegar a ese punto. Bueno, por aquí nos dice Marcelo. Mm,
Mm, mm, mm, mm, mm. Bueno, por aquí nos dice, la música heavy metal influyó mucho, la ira camuflada de intelecto creo que es la más peligrosa. Bueno, pues fíjense que sí. Esas canciones de metal, de rock pesado, pues suelen, ¿no? Suelen desarrollar, alimentar muchísimo lo que es la ira. Nada más uno tiene que ver pues qué se dan en esos conciertos que terminan pues muchos de ellos cayéndose ahí a sillazos y a golpes, ¿no? Entonces sí, sí, esa música pues puede llegar a influir. Recuerden que pues la música influye mucho en lo que es el aspecto emocional, ¿sí? Así como uno escucha una música triste, melancólica, entonces ahí comienza a sentir esa tristeza, esa melancolía, uno escucha una música eh, eufórica, comienza a sentirse así, uno comienza entonces a escuchar una de estas canciones o música de heavy metal, ¿m? Que tiene como esas vibraciones tan pesadas que pues llevan, ¿no? A lo que es esa violencia, pues claro, eso también pues va a repercutir en uno. Em, Déjame ver. Talía nos da las gracias por la reflexión. Eh, eh, Gabriel Modelis nos dice, hola, ¿qué puede ser que la ironía es una forma de ira? Y es algo que me molesta mucho, por ejemplo, si alguien quiere decirte que eres vago y no lo dices directo. Tú sí que trabajas mucho, ¿eh? Em, bueno, pues sí. Toca trabajar pues lo que se le manifiesta a uno y también cuando uno es irónico con los demás, ¿sí? Porque pues si vemos ahí en la ironía, pues es como una especie de mezcla entre burla y sarcasmo. ¿Sí? El sarcasmo suele ser más mordaz, ¿no? Entonces la ironía es como burla y sarcasmo, así como una especie de mezcla. Y pues allí hay una ofensa a la otra persona, tanto en el sarcasmo como en la ironía. No dice uno las cosas directamente, pero la otra persona está entendiendo que lo que uno le quiere decir pues es lo contrario y pues es eso, es una forma como de ofensa a la otra persona. Entonces por eso ahí encontramos ira, porque usualmente uno pues es irónico, sarcástico, pues cuando uno está molesto con el otro y quiere dejarle saber al otro que uno está molesto, pero no lo hace directamente, lo hace como que en esa forma, ¿no? De que te lo estoy diciendo, pero no te lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, bueno, le toca a uno, pues, trabajar el por qué a uno le molesta. Si a uno le molesta es porque, pues, hay algo cierto, ¿no? En esa frase irónica o en esa frase sarcástica. Uno entendió lo que le estaban diciendo, no entendió que le estaban llamando pues perezoso. Entonces, ¿quién se está molestando ahí? Se está molestando la pereza. ¿Sí? Si uno pues trabaja su pereza, si uno pues no se identifica con eso que le están diciendo, pues simplemente uno lo deja pasar y ya. Pero también pues le toca a uno, ¿no? Trabajar su ironía. Porque usualmente lo que más a uno le molesta es lo que más uno hace y lo que más pues uno tiene desarrollado. Em, Isaac Charles nos dice, una pregunta, un poco fuera del tema. Cuando sueñas con una persona para sacarle la gematría, ¿utilizamos el nombre y el apellido o solo el nombre? ¿Qué sistema se utiliza para sacarle la gematría bien? Pues, gematría, no entiendo esa palabra, pero pues creo saber a qué te refieres. Si tú te sueñas con una persona, lo que tú vas a tomar para pues ver, ¿no? Sacarle el número ahí, cabalístico, es como tú le dices a esa persona. Sí, si te sueñas, por ejemplo, no sé, con tu tía se llama Alexandra, pero tú le dices Alex, entonces pues lo que vas a tomar es Alex, que serían cuatro letras, ¿no? Sería entonces el número cuatro. Entonces ahí pues vas a los números y pues buscas lo que significa el número cuatro, ¿sí? Entonces como uno le dice a la persona. Em,
Nos dice Marcelo por acá. Jessy, la ira puede despertar una telepatía malvada y manipular a las personas que nos desafían. Sí, realmente. Claro, hay veces pues que uno tiene unos estados de ira, una persona tiene estados de ira em, contra nosotros y pues yo es de esa persona, pudieran, ¿no? Pudieran pues querer atacar a uno. O esa, o sea, lo podría querer hacer esa persona, ya si tiene como esa infraconciencia, y si no, yo es de esa persona, podrían ir a atacar a uno. Se puede dar, ¿sí? Eso pues entraría también en esos procesos de manipulación, de ese querer forzar o violentar pues a la otra persona. Entonces sí. Em, por aquí Pedro nos dice, muchas gracias, interesante tema. Bueno, gracias Pedro por habernos acompañado. Guillermo Amaro nos dice, ese estado de ira toma más fuerza en un gran porcentaje de las personas de la tercera edad. Hmm, bueno, bueno, puede ser, porque por ejemplo, personas de tercera edad, eh, ¿qué te puedo decir? Son personas como que ya por la misma degeneración, incluso hasta mental, como que van perdiendo eh, ciertos rasgos de la personalidad. Entonces hay unos yoes ahí fuertes que se manifiestan porque ese colador de la personalidad se va perdiendo por enfermedades incluso como la demencia. ¿Sí? Entonces se manifiesta la ira, se puede manifestar muchísimo lo que es la lujuria y bueno, otros yoes que pudiera haber tenido esa persona incluso reprimidos anteriormente, pero sí, se vuelven muy intolerantes, también se vuelven, ¿cuál sería la palabra? Eh, no me llega la palabra. Pero sí, se vuelven así como que todo le molesta, les... Bueno, es que también las personas así cuando están en esa edad, hay muchos procesos que se están pasando, ¿no? Ahí se meten pues esos yoes suicidas que se alimentan también de esos estados de inconformidad, de que ya la vida pues no tiene sentido, ¿no? Son personas que pues quieren estar solos, a veces lo ponen en situaciones que les genera más como esa irritabilidad. No pueden estar solo en sus propias casas y lo llevan a la casa de los hijos. Y bueno, entonces ahí igual, ¿no? La ira va a hacer su papel. Y así sucesivamente. Pero sí, sí se ve. Pero pues no tan solo con la ira, ¿no? También con otros defectos que forman mucho parte de esa personalidad. Porque yo he escuchado de personas mayores que entonces lo que les viene saliendo mucho es la lujuria. ¿Sí? Entonces viene y le pasa a la muchachita por el lado y hasta la nietecita y están ahí como que de mano larga y así sucesivamente, ¿sí? Y si pues ya tienen como problemas de demencia, pues imagínense ustedes, ¿no? Una persona que no se acuerda de absolutamente nada, no se acuerda de los hijos, no se acuerda de los nietos, entonces viene este hijo que pues le quiere hacer algo, incluso lo quiere ayudar a bañar si ese desconocido, entonces ahí pues como que va a reaccionar, ¿no? Ya pues ahí lo que viene quedando es como ese instinto, nada más. Pero sí, es parte del yo viejo eso. Por aquí nos dice Iván Laus, la ira es una emoción y como tal no debe durar más de 2 minutos, solo hay que observarla. Bueno, Iván. Bueno, Iván. Mm, no deberíamos experimentar ira, la verdad. No, no, no deberíamos, ¿no? Recordemos que pues la ira es un defecto, es un ego. Recordemos que pues está esa virtud que viene siendo esa dulzura o esa mansedumbre en principio. Pero con respecto a que dure 2 minutos, hay estados de ira que se sostienen en el tiempo, ¿sí? Si uno se pone a reflexionar, hay cosas que no las tiene uno presente, pero uno está molesto por esas cosas. Solamente a veces uno como que se acuerda, hay algo que me hizo, no sé, algo que me hizo mi pareja hace años, una ofensa que me dijo. Eso está por ahí guardado. Eso es algo que me molesta y pues en cualquier momento se puede dar una situación igual o algo viene y me recuerda a eso, entonces ahí yo lo saco. Pero eso está ahí.
Y eso es algo que me molesta y está ahí, ¿no? Está guardado como un rencor. ¿M? Entonces ya pues cuando me lo acuerdan, cuando pasa una situación igual, pues entonces ahí como que surge el resentimiento y, ay, tú te acuerdas que me hiciste tal o cual cosa. Entonces hay una ira que se sostiene, ¿sí? Pero también pues hay estados así como tal de molestia, de indignación que le pueden durar a uno días, días, porque uno está ahí con esa canción psicológica, recordando uno lo que pasó, lo que el otro le dijo, las cosas que le salieron mal, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces está uno con esa emoción ahí constante. Y eso le genera a uno un daño terrible, un daño y un desgaste terrible, ¿sí? Por aquí Marcelo nos dice, eso que acabas de decir es lo que vi, no decir nada, simplemente mantener el silencio y creo que es la mejor forma en todo de controlar realmente. Pues es lo que decía ahorita, ¿no? Porque hay momentos que uno tiene que hablar. ¿Sí? Lo que pasa es que a uno como que le gustaría pues tener como un manual, ¿no? Em, y pues uno se hace conceptos de cómo la conciencia debería de actuar en tal o cual situación. Y pues uno no termina de comprender que la conciencia, que la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento a momento y que se manifiesta cuando uno está pues en autoobservación y cuando uno está eliminando todos esos yoes de los cuales pues va a surgir esa esencia, esa conciencia, esa sabiduría. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que yo frente a una situación lo que tengo es que guardar silencio, porque esa situación puede requerir que yo diga algo y que yo haga algo. La conciencia no se puede condicionar a que no, yo tengo que actuar así, a que no, yo tengo que actuar así. Incluso puede haber pasado una situación en la cual yo haya tenido que actuar de determinada manera y luego se quiere presentar una situación que es muy semejante a esa, pero si yo estoy muriendo ahí en autoobservación, pues puede ser que lo que yo tenga que hacer sea totalmente diferente, aunque esta situación se parezca a la otra anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar muriendo para que salga lo que uno tiene que hacer en la medida que uno tiene que hacerlo, en el porcentaje que uno tenga que hacerlo, ¿sí? Pero ya cuando uno dice, no, es que hay que guardar silencio, es que no puedo decir nada, es que mejor pues yo tragarme las cosas, pues ya uno está condicionando a la conciencia. Y puede que sea un momento, una situación en la que uno tenga que actuar. Ay, que viene alguien a matarme a mí o a herir a mi familia. ¿Qué yo hago? Ay, que guardar silencio. Puede que haya que guardar silencio en ese momento, ¿sí? Que uno esté en una situación que mejor guardar silencio porque pues, para que la otra persona no sepa que uno está ahí o lo que sea, ¿sí? O que no se arme, no sé, algún problema, alguna situación pues más grande. Pero puede que llegue el momento que yo tenga que accionar, incluso pues acabar con esa fuente que pues es una amenaza inminente para mí, para mi familia. Entonces uno no puede tener conceptos de lo que la conciencia tiene que hacer. Uno lo que tiene es que estar muriendo para que surja lo que se tiene que hacer en el momento. Y no porque la ira me esté llevando ese impulso, me esté llevando así ese fuego, ¿sí? Sino pues la conciencia, ¿no? En la medida que tenga que hacerlo. Por aquí nos dice Marcelo, las personas más tímidas son las más peligrosas. Bueno, puede ser. Puede ser, porque es que las personas pues como que más calladitas, las personas así sumisas, que todos se callan, pues están reprimiendo ira. ¿M? Entonces cuando llegue ese momento que eso explota, pues va a acabar con todo el que le quede, con todo lo que le quede ahí al frente y a su alrededor. Entonces sí. Y uno lo puede ver, uno ve videos donde pues hay una persona que está molesta y molesta y molesta, al que es calladito, porque lo ve calladito. Y el que calladito ahí como que aguante y aguante y aguante. Y cuando se suelta ese demonio, pues nadie lo puede controlar. ¿Sí? Entonces sí, por eso pues lo indicado no es estar reprimiendo, es utilizar las herramientas que nosotros tenemos para pues ir eliminando esa ira, ¿sí? Para que realmente pues vayamos ganando un autocontrol. Em,
Por aquí nos dice Héctor Regalado. Decía mi abuela, lo muy dulce empalaga. Por eso cuando hay que actuar con el silencio o con energía para que no vean a uno como un samba, donde todo el que quiera descargar con esa persona pasiva. Em, sí, sí, pero pues ahí tiene uno pues que profundizar, porque fíjense que esa misma justificación la puede utilizar la ira. ¿Sí? No digo que este sea el caso, ¿no? Puede ser una comprensión, pero esa justificación la utiliza la ira en el sentido de que no es que si yo no soy de tal manera, entonces la gente me va a ver a mí como un zambá, me va a ver a mí como un pendejo, como dicen en mi país. Y no, es que cuando uno pues ha trabajado esa ira, ¿m? Y uno tiene esa energía interna, es que recuerden que los yoes se comunican telepáticamente. Entonces, si aquí no hay esa ira, no hay miedo, no hay nadie que reaccione, el yo de la otra persona lo sabe y se va a meter con cualquiera menos conmigo, ¿sí? Porque no hay esa telepatía. Él sabe que en mí no hay nada que le tema, pero sabe también que en mí no hay nada que le vaya a hacer daño, ¿sí? Entonces no se va a dar ese baile entre un yo y el otro. Entonces eso, porque a veces uno, eso, ¿no? Uno piensa que externando, que haciendo, que pareciendo, que hablando de tal o cual modo, ¿no? Entonces así, pues el otro se va a mantener alejado. Y pues sí, se da, pero no es algo consciente. O sea, cuando uno es una persona muy malhumorada, que contesta mal, que es muy iracunda, pues usualmente los que están a su alrededor le cogen miedo. Y eso no es lo que se quiere, eso no es lo que se desea. En ese caso está siendo uno abusivo y sometiendo a los demás. Entonces con esa ira, yo no quiero que me sometan, yo no quiero que me hieran, entonces lo voy a hacer yo. Me voy a poner en esa actitud para que sea a mí, entonces que me tengan miedo y nadie se meta conmigo. ¿Sí? Y pues eso no es conciencia. Eso no es conciencia. Consciente es que pues uno trabaja esa ira y vamos a ver cómo se alejan los abusivos, cómo nadie se mete con uno, porque en uno no hay nada que reaccione. Eso. Eh, Jacinto nos dice, bueno, gracias, súper interesante la reflexión de hoy. Ya sé que no tengo ira profunda, igual la voy a trabajar, gracias por las herramientas que nos dan. Bueno, bueno, recordemos que nosotros tenemos un entrenador psicológico, que bueno, no le demos ideas, que nos saca porque nos saca esos defectos de debajo de cualquier alfombra que tengamos allí en nuestra psicología. Em, Cuando uno pues va trabajando la ira, pues uno empieza con aquellas cosas que son como que muy groseras, muy grotescas, muy visibles, pero ya luego pues tiene uno que enfrentarse con aquellas cosas que son cada vez como que más sutiles, más sutiles. Y por el hecho de ser más sutiles, pues tienden a ser menos perceptibles, pero sí, tienden a ser pues hasta más peligrosas, ¿sí? Em, por aquí nos dice Marcelo, ¿sabes que tú nombras esa palabra familia y siento ira cuando escucho esa mala palabra familia? Nunca me gustó. Bueno, pues hay que trabajar por qué. Hay que ver qué es lo que nos disgusta a nosotros de esa palabra familia, ¿sí? Hay que ver pues esos estados de autocondescendencia, hay que ver pues si nos tocó en esta existencia eh, venir en una familia que nos maltratara o que nos abandonara, entonces ahí encontramos rencor, encontramos resentimiento. Y todo eso pues nos genera dolor, ¿no? Todo eso que nosotros pasamos, que nos toca por karma, ¿no? Pero aún así, pues como uno no tiene conciencia de eso, pues uno siente como esa indignación con pues los miembros de esa familia que nos tocó o con ese concepto de familia que nosotros tenemos que no cumplió, ¿no? Con lo que pues se esperaría de lo que viene siendo una familia. Entonces, bueno, ahí surge la ira. Nos toca trabajar esos estados de victimismo, de autocondescendencia, los conceptos que uno tiene de familia y así sucesivamente.
Abraham nos dice, he observado que ahora la ira que habita en mí está vinculada a la falta de reciprocidad en relación a unas creencias de justicia. Bueno, igual, pues nos toca reflexionar, ¿no? Sobre la autocondescendencia. Ese yo que da, ese yo que hace, ese yo que sirve, entonces entiende que pues no les retribuyen de la misma manera, no les retribuyen de la misma forma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí surge esa ira que reclama, esa ira que quieren que pues le den lo mismo, que quieren que le dé lo que le toca, que el otro haga por mí lo que yo hago por él, que se me pague con la misma moneda, que reclama, que forza, que obliga, que entonces quiere chantajear a las demás personas con esa cantaleta, ¿no? Esos chantajes emocionales. Entonces sí, lo bueno es que se ha observado. Entonces vamos a trabajarlo, vamos a profundizarlo para eliminar esos estados de autosimpatía, de autocondescendencia, de automerecimiento, de interés, porque entonces yo hago, ahí es donde uno se da cuenta que uno pues no es un desinteresado. Yo hago por otra persona y pues yo espero que esa persona me retribuya de igual manera. Cuando no me retribuye, pues ahí surge esa indignación, ese sentimiento de injusticia, y entonces ahí viene la ira. La ira quiere vengarse y la ira quiere reclamar y la ira quiere que le den pues lo que le toca, ¿sí? Viene pues a defender esa autocondescendencia. Bueno, compañeros, a ver, por aquí no veo que tengamos más comentarios con respecto a este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por habernos acompañado, por las preguntas, también por las comprensiones que nos ayudaron a profundizar sobre este tema. Y recuerden que lo importante, pues, es que nosotros ahora llevemos a reflexión la ira, que la podamos ver en nosotros, cómo se manifiesta, que la veamos en acción, que descubramos los detalles, que comprendamos el daño que nos genera a nosotros y que nos lleva a generarle a los demás, sí, el daño también que implica en nuestro trabajo interior y pues cómo esta ira consume todo nuestro fuego, toda nuestra fuerza, sí, nos maneja la voluntad. Imagínense que pues uno, todo ese fuego que invierte en la ira lo invirtiera en la obra, en hacer las cosas de la obra, ¿sí? Pero bueno, si lo está consumiendo la ira, pues no vamos a tener la disponibilidad para nosotros hacer las cosas de la conciencia, ¿sí? Bueno, entonces que pasen feliz resto de la noche. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, que empieza mañana, en las diferentes actividades del curso.